Theo, en silla de ruedas, sopla sus velas en soledad, hasta que un padre soltero con su hija se acerca y, antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. «Feliz cumpleaños para mí», susurró Valentina Herrera mientras contemplaba las 3 velas que bailaban sobre el pequeño pastel de chocolate. A los 37 años, había conquistado el mundo empresarial tecnológico de Ciudad de México, pero en este momento, sentada sola en el Café Luna, se sentía como la persona más abandonada del planeta. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas del café se mezclaba con el murmullo de las conversaciones de otras mesas. Familias felices, parejas tomadas de la mano, amigos celebrando. Todos parecían tener a alguien, menos ella. «¿Cómo llegué hasta aquí?», se preguntó, ajustando inconscientemente la manta que cubría sus piernas. 8 años habían pasado desde el accidente que cambió su vida para siempre. 8 años desde que un conductor ebrio decidió que su destino sería una silla de ruedas. Pero también 8 años de lucha, de construcción de su empresa de tecnología accesible desde cero, de demostrarle al mundo que Valentina Herrera no era una víctima, sino una guerrera. «Señorita Herrera, ¿todo bien?». Laura, la camarera que ya conocía sus costumbres, se acercó con una sonrisa preocupada. «Esas velas se van a derretir si no las sopla pronto». Valentina sonrió débilmente. «Sí, Laura, solo pensando en qué desear. ¿No va a venir nadie más? ¿Su asistente, tal vez?». «No». La palabra salió más cortante de lo que pretendía. «Carmen insistió en organizar algo en la oficina, pero prefiero esto». «Más tranquilo, más solitario», pensó, pero no lo dijo en voz alta. En ese momento la puerta del café se abrió con violencia, empujada por el viento y la lluvia. Un hombre alto de unos 35 años entró apresuradamente, sacudiendo el agua de su chaqueta azul marino. Detrás de él, una niña pequeña de cabello rubio y ojos curiosos se asomaba, usando un vestido floreado que contrastaba con el día gris. «Papá, está lloviendo muchísimo», exclamó la niña con acento que Valentina reconoció como colombiano. «Lo sé, Isabela. Por eso entramos aquí hasta que pare un poco». El hombre miró alrededor del café, buscando una mesa libre. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Valentina, quien rápidamente desvió la mirada hacia sus velas. Isabela, sin embargo, no tenía tales inhibiciones. Con la curiosidad natural de una niña de 7 años, se acercó directamente a la mesa de Valentina. «¿Es tu cumpleaños?», preguntó sin preámbulos, sus ojos azules brillando con interés genuino. «Isabela, no molestes a la señora», dijo el hombre rápidamente, acercándose con una expresión mortificada. «Disculpe, señora, mi hija es muy curiosa», completó Valentina, sorprendida de encontrarse sonriendo por primera vez en el día. «Sí, es mi cumpleaños». «¿Y por qué estás sola?». Isabela ladeó la cabeza. «En los cumpleaños siempre debe haber más gente, y música, y globos». «Isabela». El hombre se veía cada vez más avergonzado. «Por favor, discúlpela. Soy Mateo Sánchez y esta pequeña investigadora es mi hija, Valentina Herrera», respondió extendiendo la mano. «Y no se preocupe, su pregunta es muy válida». Mateo notó la silla de ruedas, pero su expresión no cambió. No hubo lástima en sus ojos, solo una amabilidad genuina que Valentina no había visto en mucho tiempo. «A veces uno prefiere celebrar en paz», continuó Valentina dirigiéndose a Isabela. «Los adultos somos más complicados que los niños». «Pero eso es muy triste», declaró Isabela con la honestidad brutal de la infancia. «Los cumpleaños tristes no deberían existir». Antes de que Mateo pudiera intervenir nuevamente, Isabela se irguió y comenzó a cantar: «Las mañanitas te cantamos. Aquí presente está tu amiga». Su voz clara y dulce llenó esa esquina del café. Mateo, resignado pero sonriendo, se unió a su hija. Otras personas en el café voltearon, algunos sonriendo ante la escena espontánea. Valentina sintió algo extraño en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le cantó las mañanitas? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió vista? No como la CEO exitosa, no como la mujer en silla de ruedas que inspiraba lástima o admiración, sino simplemente como Valentina. Cuando terminaron de cantar, Isabela aplaudió. «Ahora pide un deseo y sopla las velas. ¿Te quedarías a compartir el pastel conmigo?».
preguntó Valentina impulsivamente. Parece que al fin y al cabo los cumpleaños sí necesitan más gente. Isabela miró a su papá con ojos suplicantes. Mateo dudó un momento, pero algo en la expresión de Valentina, una vulnerabilidad cuidadosamente escondida, lo convenció. «Si no es molestia», dijo Mateo. «Para nada». Valentina cerró los ojos, pidió un deseo que ni ella misma entendía completamente y sopló las velas. Por primera vez en 8 años, su cumpleaños no se sintió como una condena a la soledad. Isabela se sentó al lado de Valentina mientras Mateo arrastraba una silla. «¿Qué deseaste?» «Los deseos no se dicen o no se cumplen», respondió Valentina cortando el pastel en 3 porciones. «Pero yo creo que ya se está cumpliendo», dijo Isabela con la sabiduría inocente de los niños. «Ya no estás sola». Mateo y Valentina intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de la niña. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar que esa lluvia inesperada había lavado más que las calles de la ciudad, había comenzado a lavar años de dolor, soledad y miedo. Afuera seguía lloviendo, pero adentro del Café Luna, 3 extraños compartían pastel de chocolate y sin saberlo plantaban las semillas de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. «No puedo creer que hayas rechazado otra invitación de almuerzo con el equipo», murmuró Carmen Rivera mientras organizaba los documentos en el escritorio de Valentina. Como su asistente ejecutiva durante los últimos 4 años, Carmen había aprendido a leer los estados de ánimo de su jefa mejor que nadie. «Tengo una cita», respondió Valentina sin levantar la vista de su computadora, pero Carmen pudo detectar el tono ligeramente defensivo en su voz. «¿Una cita de negocios?» «Una cita personal». Carmen dejó caer los papeles. En 4 años, Valentina nunca había mencionado nada personal que no fuera trabajo o fisioterapia. «Personal como en que voy a almorzar con amigos». Valentina cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. «¿Desde cuándo debo reportarte mi vida social?» «¿Vida social?» Carmen sonrió internamente. Desde el accidente 8 años atrás, la vida social de Valentina consistía en reuniones de trabajo y sesiones con Laura en el Café Luna, donde bebía café sola. «Tardes, Valentina». Isabela corrió hacia ella en cuanto la vio entrar al café, sus coletas rubias rebotando con cada paso. «Papá, ya llegó». Habían pasado 2 semanas desde el encuentro del cumpleaños y, sorprendentemente, los almuerzos casuales se habían vuelto una tradición. Mateo levantó la vista desde sus planos arquitectónicos, sonriendo. «Llegas justo a tiempo. Isabela ha estado contándome toda la mañana sobre su proyecto de ciencias». «¿En serio?» Valentina se posicionó junto a la mesa donde padre e hija ya la esperaban. «Cuéntame todo». Isabela se lanzó a explicar su proyecto sobre el sistema solar con la pasión desenfrenada de una niña de 7 años. Mientras hablaba, Valentina notó cómo Mateo la observaba con ternura paternal, pero también con algo más, algo que la hacía sentir mariposas en el estómago que había creído muertas. «¿Y tú qué haces, Valentina?», preguntó Isabela de repente. «Papá construye casas, pero tú nunca has dicho». «Yo construyo aplicaciones. Programas de computadora que ayudan a las personas». «¿Como videojuegos?», Valentina rió. «Algo así, pero más útiles. Por ejemplo, tengo una aplicación que ayuda a personas como yo a encontrar lugares accesibles en la ciudad». Mateo se irguió, interesado. «¿En serio? Eso es fascinante. Yo me especializo en arquitectura inclusiva». «¿Arquitectura inclusiva?» «Diseño espacios que funcionen para todos, incluyendo personas con discapacidades». Mateo se sonrojó ligeramente. «Mi prima Ana tiene parálisis cerebral. Después de verla luchar con edificios mal diseñados durante años, decidí especializarme en eso». Valentina sintió algo moverse en su pecho. No lástima, no admiración condescendiente, sino respeto genuino por alguien que entendía. «Es curioso», dijo Valentina. «Llevo años buscando un arquitecto que realmente entienda la accesibilidad para mi nuevo edificio de oficinas. Todos me dan soluciones básicas que cumplen con la ley, pero nada innovador». «¿De verdad?». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Me encantaría escuchar tus ideas. ¿Has considerado...?» Isabela suspiró dramáticamente. «Los adultos siempre hablan de trabajo».
¿Podemos hablar de cosas divertidas? Tienes razón, dijo Valentina riendo. Los adultos somos muy aburridos. No aburridos, corrigió Isabela, solo complicados, como cuando papá se pone triste en las noches y piensa que no me doy cuenta. El ambiente cambió sutilmente. Mateo bajó la mirada y Valentina sintió el peso de un dolor no mencionado. Isabela, comenzó Mateo suavemente. Está bien, papá. Sé que extrañas a mamá Elena. Yo también la extraño. Isabela tomó la mano de su padre con la sabiduría inesperada de los niños que han enfrentado pérdidas. Pero mamá siempre decía que estar triste todo el tiempo no es vivir. Valentina sintió una opresión en el pecho. Había estado tan enfocada en su propia pérdida, la pérdida de su movilidad, de su antigua vida, que había olvidado que otras personas también cargaban dolor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó suavemente. 3 años, respondió Mateo. Accidente de tráfico. Elena iba regresando del trabajo cuando... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Lo siento mucho. Ella era doctora, continuó Isabela, como si hablar de su madre la mantuviera viva. Ayudaba a niños enfermos. Siempre decía que quería que yo fuera valiente como ella. Seguramente era su orgullo, dijo Valentina, sorprendida por la emoción en su propia voz. ¿Y tú? ¿Tienes familia?, preguntó Mateo, claramente queriendo cambiar el tema. Valentina dudó. Mis padres viven en Guadalajara después del accidente. Digamos que tenían ideas muy definidas sobre lo que debía hacer con mi vida. Mudarse conmigo, cuidarme, tratarme como si fuera de cristal. Se encogió de hombros. Preferí la independencia. ¿No te da miedo estar sola?, preguntó Isabela con esa honestidad infantil que desarma a los adultos. Todo el tiempo, pensó Valentina. Cada día, cada noche, cada cumpleaños solitario. A veces, admitió. Pero también me da miedo depender de alguien que después decida que soy demasiado trabajo. Mateo y Valentina se miraron, reconociendo algo familiar en el dolor del otro. 2 personas que habían construido muros para protegerse, él del dolor de perder a Elena, ella del rechazo que su discapacidad podría provocar. Yo creo, dijo Isabela mordiendo su sándwich, que las personas que se van no querrían que estuviéramos tristes para siempre, y las personas que se quedan deberían quedarse porque quieren, no porque tienen que hacerlo. Los 2 adultos se quedaron en silencio, procesando la profundidad accidental de esas palabras. Eres muy sabia para tener 7 años, dijo Valentina finalmente. Es que los niños vemos las cosas más fácil, explicó Isabela. Los adultos piensan demasiado y se asustan de cosas que no dan miedo. Como enamorarse, pensó Valentina, mirando a Mateo. Como arriesgar el corazón otra vez. Mateo devolvió su mirada y por un momento el café lleno de gente desapareció. Solo existían ellos 2, reconociendo en el otro a alguien que entendía el peso de la pérdida y la esperanza frágil de comenzar de nuevo. Bueno, dijo Mateo, rompiendo el momento pero no la conexión. ¿Qué te parece si revisamos esos planos para tu edificio? Me encantaría ayudarte a crear algo realmente especial. Me encantaría, respondió Valentina, y por primera vez en años, la palabra futuro no le sonaba aterradora. Isabela sonrió, como si hubiera orquestado todo desde el principio. Tal vez en su inocencia, realmente lo había hecho. Esto es impresionante, murmuró Valentina mientras estudiaba los planos que Mateo había extendido sobre la mesa del café. Sus dedos trazaban las líneas que mostraban rampas integradas de manera tan elegante que parecían elementos decorativos en lugar de adaptaciones. No parece una rampa, parece arte. Ese es exactamente el punto, dijo Mateo inclinándose más cerca. El aroma sutil de su colonia se mezcló con el café, y Valentina tuvo que concentrarse en los planos para no distraerse. La accesibilidad no debería verse como una ocurrencia tardía, debería ser hermosa desde el principio. Isabela, sentada al lado de ellos con su cuaderno de dibujo, levantó la vista. Van a trabajar juntos, como un equipo. Es una posibilidad, respondió Valentina, sintiendo mariposas en el estómago que no tenían nada que ver con el trabajo. En las últimas 3 semanas, estos encuentros se habían vuelto la parte favorita de su día. Mi papá es muy bueno construyendo cosas,
declaró Isabela con orgullo paternal. Una vez me hizo una casa del árbol que tenía un elevador para mis muñecas. Mateo se sonrojó. No era exactamente un elevador. Sí lo era, con cuerdas y todo. Isabela se volvió hacia Valentina. Y tú haces cosas geniales en la computadora. Juntos podrían hacer algo súper increíble. Los ojos de Mateo se encontraron con los de Valentina por encima de la cabeza de Isabela. En ese momento, ambos sabían que estaban hablando de más que arquitectura. Tendríamos que trabajar muy de cerca, dijo Mateo lentamente. Reuniones frecuentes, revisiones de diseño. Me parece profesional, respondió Valentina, aunque su voz temblaba ligeramente. Demasiado profesional, pensó. Demasiado seguro. Demasiado peligroso para mi corazón. ¿Estás segura de que esto es buena idea? Ricardo Mendoza, el socio de Valentina, frunció el ceño mientras revisaba el contrato de Mateo. Es un arquitecto independiente, Valentina, sin historial con proyectos de esta magnitud. Tiene la especialización que necesitamos, respondió Valentina firmemente, aunque Ricardo no estaba completamente equivocado. Había algo más que criterio profesional influyendo en su decisión. Mira, entiendo que quieras apoyar la inclusión, pero esto es un edificio de 50 millones de pesos. ¿No crees que estás dejando que tus sentimientos personales nublen tu juicio? Valentina se irguió en su silla. ¿Mis sentimientos personales? Has estado más distinta últimamente. Más feliz, supongo. Y he notado que sales a almorzar todos los días cuando antes comías en la oficina. Ricardo se inclinó hacia adelante. Solo digo que necesitamos mantener claras las líneas entre lo personal y lo profesional. Si supieras lo borrosas que se han vuelto esas líneas, pensó Valentina. Ricardo, he tomado todas las decisiones importantes de esta empresa durante los últimos 6 años. No voy a dejar que cuestiones mi criterio ahora. Está bien, está bien. Ricardo levantó las manos en rendición. Solo, ten cuidado. Los hombres a veces ven a mujeres exitosas como tú y... ¿Y qué? Nada. Olvídalo. Pero el daño ya estaba hecho. Las inseguridades de Valentina, que había mantenido enterradas, comenzaron a susurrar. Esa noche, Valentina se quedó trabajando hasta tarde, pero no podía concentrarse. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. ¿Estaba tomando decisiones empresariales basadas en sentimientos? ¿Estaba siendo ingenua al pensar que Mateo la veía como algo más que una oportunidad de negocio? Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Todo bien? Isabela preguntó por qué no viniste a almorzar hoy. Valentina estudió el mensaje durante largo tiempo antes de responder. Día ocupado en la oficina. Hablamos mañana, mintió. Había evitado el café deliberadamente, necesitando espacio para pensar. Al día siguiente, Isabela la esperaba afuera del edificio de oficinas de Valentina. ¡Valentina! La niña corrió hacia ella cuando la vio salir del elevador del estacionamiento. Papá está muy triste porque no viniste ayer. Isabela, ¿qué haces aquí? Valentina miró alrededor, buscando a Mateo. Papá está en esa cafetería, señaló hacia el edificio de enfrente. Dice que te está dando espacio, pero yo creo que los adultos son tontos cuando se dan demasiado espacio. Valentina no pudo evitar sonreír. ¿Tu papá sabe que estás aquí? Más o menos, respondió Isabela evasivamente. Dijo que iba al baño, pero yo salí a buscarte. Isabela, ¿hice algo malo? Los ojos azules de la niña se llenaron de preocupación genuina. Por eso no vienes más. Papá dice que a veces las personas necesitan tiempo para pensar, pero yo creo que pensar demasiado hace que las personas se pongan tristes. Valentina sintió una opresión en el pecho. Esta niña, que había perdido a su madre, que había visto a su padre luchar con la soledad, ahora temía perder a otra persona importante en su vida. No hiciste nada malo, mi amor, dijo Valentina suavemente. Los adultos a veces nos complicamos la vida. ¿Entonces vas a volver? ¿Vas a trabajar con papá en el edificio genial? En ese momento, Mateo apareció corriendo desde la cafetería, con pánico en los ojos. Isabela, ¿qué te he dicho sobre salir sola? Llegó junto a ellas, respirando agitadamente. Disculpa, Valentina, no sé cómo. Está bien, dijo Valentina, pero había una tensión en su voz que no había estado allí antes. Mateo la estudió. ¿Estás molesta conmigo? Si hice algo,
No hiciste nada. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Solo creo que deberíamos mantener las cosas profesionales. El contrato del edificio, por supuesto, sigue en pie. El rostro de Mateo se ensombreció. ¿Profesionales? Sí, es mejor así. Isabela los miró a ambos, sus pequeñas manos convertidas en puños. No, los adultos son estúpidos. Están siendo felices y ahora se quieren poner tristes otra vez. Isabela, dijo Mateo suavemente, pero la niña continuó. Mamá Elena siempre decía que cuando encontramos personas buenas, las tenemos que cuidar. Y Valentina es buena. Y tú también eres bueno, papá. ¿Por qué quieren botarlo todo? Las palabras de Isabela cortaron el aire como cuchillos. Valentina sintió lágrimas quemando sus ojos. Algunas cosas son más complicadas de lo que parecen, mi amor, dijo Valentina, su voz quebrándose ligeramente. No son complicadas. Los adultos las hacen complicadas. Isabela se cruzó de brazos. Mamá Elena me dijo una vez que ella quería que papá fuera feliz, que si algún día encontraba a alguien especial, ella estaría contenta. Mateo se quedó sin aliento. Valentina se limpió discretamente una lágrima. Isabela, murmuró Mateo. ¿Cuándo te dijo eso, mamá? El día antes del accidente. Estaba muy cansada, pero me abrazó y me dijo que si algo le pasaba, yo tenía que cuidar de que papá no se quedara solo para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus ruedas. Finalmente Mateo habló, su voz ronca de emoción. Valentina, podríamos hablar. A solas. Valentina asintió, no confiando en su voz. Isabela, ¿puedes esperar en la cafetería? Pídele a la señora un chocolate caliente. La niña los miró a ambos severamente. ¿Van a arreglar esto? Vamos a intentarlo, prometió Mateo. Cuando Isabela se alejó, Mateo se acercó a Valentina. No sé qué cambió entre ayer y hoy, pero necesito que sepas algo. Respiró profundamente. No te veo como un proyecto de trabajo. No te veo como alguien que necesita ser salvada. Te veo como una mujer increíble, fuerte, inteligente, que me hace querer ser mejor hombre. Valentina cerró los ojos, luchando contra las palabras de Ricardo que susurraban dudas en su mente. Mateo, sé que es complicado. Sé que ambos tenemos miedos, pero Isabela tiene razón. Encontrar personas buenas es raro. ¿De verdad vamos a desperdiciarlo por miedo? Valentina abrió los ojos y vio en los de Mateo algo que no había visto dirigido hacia ella en 8 años. Amor genuino, sin lástima, sin condiciones. Tengo miedo, admitió finalmente. Yo también, pero tal vez podemos tener miedo juntos. En ese momento Valentina tomó la decisión más valiente de su vida desde el día que decidió no dejar que el accidente la definiera. Está bien, susurró, pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Nada a medias. Mateo sonrió, y por primera vez en 3 años, el peso del luto comenzó a levantarse de sus hombros. Desde la cafetería, Isabela los observaba por la ventana, sonriendo mientras bebía su chocolate caliente. Había cumplido la promesa que le hizo a su mamá. Es perfecto. Valentina recorrió con la mirada el diseño tridimensional que Mateo había proyectado en la pared de la sala de juntas. Después de 2 meses trabajando juntos, el proyecto había superado todas sus expectativas. Los jardines verticales que se integran con las rampas son geniales. Y mira esto, dijo Mateo, acercándose peligrosamente a ella mientras señalaba detalles en la pantalla. Su proximidad la hacía perder la concentración. Los sensores de movimiento no solo abren puertas, sino que ajustan la iluminación según las necesidades específicas de cada usuario. Carmen carraspeó desde la puerta. Valentina, llegaron los invitados para la presentación de inauguración. ¿Ya? Valentina revisó su reloj. Habían estado tan absortos en los últimos detalles que perdieron la noción del tiempo. Está bien, que pasen. Los siguientes minutos fueron un torbellino de presentaciones. Inversores potenciales, socios comerciales y algunos de los clientes más importantes de la empresa llenaron la sala. Valentina se movía entre ellos con la confianza natural de quien había construido un imperio tecnológico desde cero. Señores, me complace presentarles el futuro de la arquitectura inclusiva, anunció Valentina,
desde el frente de la sala. Este edificio no solo cumplirá con las normas de accesibilidad, las redefinirá. Mateo tomó la palabra, explicando los elementos técnicos con una pasión que iluminaba sus ojos. Valentina lo observaba con orgullo, que iba más allá de lo profesional. Impresionante, murmuró el señor Heredia, uno de los inversores más importantes. Aunque debo admitir que me sorprende la elección del arquitecto. ¿A qué se refiere?, preguntó Valentina, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Bueno, para un proyecto de esta magnitud, esperaba una firma más establecida, no un, ¿cómo decirlo?, freelancer. Ricardo intervino rápidamente. El señor Sánchez tiene credenciales excelentes. Oh, estoy seguro, continuó Heredia. Solo digo que es curioso cómo estos proyectos de inclusión a veces terminan siendo más sobre sentimientos que sobre resultados prácticos. Valentina sintió que la temperatura de la habitación descendía varios grados. ¿Sentimientos? No me malinterprete, señorita Herrera. Admiro mucho su situación personal y cómo la ha convertido en una ventaja empresarial. Solo espero que las decisiones arquitectónicas se basen en criterios técnicos sólidos. El silencio en la sala era ensordecedor. Mateo se había puesto rígido, y Valentina sintió como si todas las inseguridades que había sepultado durante meses emergieran de golpe. «Señor Heredia», dijo Mateo con voz controlada pero tensa, «creo que hay un malentendido». «No hay malentendido», interrumpió Valentina bruscamente. Sus mejillas ardían, pero mantuvo la voz profesional. «El señor Heredia simplemente está expresando lo que muchos piensan, pero no se atreven a decir». «Valentina», murmuró Mateo, «que una mujer en silla de ruedas no puede tomar decisiones empresariales objetivas, que mis elecciones están comprometidas por mi condición personal». Valentina giró hacia Heredia. «¿Es eso lo que quiso decir?» «Yo no dije...» «No lo dijo directamente, pero lo implicó». Valentina se irguió en su silla. «Permítame aclararle algo, señor Heredia. He construido esta empresa basándome en criterios técnicos rigurosos durante 6 años. Cada decisión que tomo se basa en datos, análisis de mercado y proyecciones financieras sólidas». La tensión en la habitación era palpable. Ricardo parecía querer hundirse en el piso. «Y en cuanto al señor Sánchez», continuó Valentina, «fue seleccionado porque es el mejor arquitecto especializado en diseño universal en la ciudad. Sus credenciales y portfolio hablan por sí solos». «Por supuesto», respondió Heredia, claramente incómodo. «No pretendía ofender, claro que no, nunca lo pretenden». Valentina sonrió fríamente. «Caballeros, creo que hemos cubierto todo por hoy». Los invitados comenzaron a salir, murmurando entre ellos. Heredia se acercó a Valentina antes de irse. «Señorita Herrera, espero que no haya tomado mis comentarios como algo personal. Todo en los negocios es personal, señor Heredia, especialmente cuando se cuestiona la competencia profesional de alguien basándose en suposiciones prejuiciosas». Cuando la sala finalmente se vació, solo quedaron Valentina, Mateo, Ricardo y Carmen. «Fe Valentina», comenzó Ricardo, «tal vez reaccionaste un poco». «¿Un poco qué? ¿Fuerte? ¿Emotiva?» Valentina lo fulminó con la mirada. «¿Exactly como una mujer irracional que toma decisiones basadas en sentimientos?» «No, no es eso. Es exactamente eso». Valentina se dirigió hacia la puerta. «Carmen, cancela mis citas del resto del día». «¿Valentina?» Mateo se acercó cautelosamente. «¿Estás bien?» Ella se detuvo sin volverse. «¿Sabes qué es lo peor? Que parte de mí se pregunta si tienen razón. ¿Qué? Si mi juicio está comprometido, si te contraté porque eres el mejor arquitecto o porque me haces sentir normal por primera vez en 8 años». Mateo la alcanzó. «Valentina, no puedes hablar en serio». «¿No?» Finalmente se volvió hacia él y Mateo vio dolor y confusión en sus ojos. «Porque desde que te conocí, he tomado decisiones que nunca habría tomado antes. He bajado mis defensas, he mezclado lo personal con lo profesional. ¿Y eso es malo?» «Sí, porque me convierte en exactamente lo que todos esperan, una mujer vulnerable que no puede separar sus emociones de sus negocios». «Eso es ridículo». «¿Lo es?» Valentina se acercó más a él. «Dime honestamente, Mateo,
¿Me contrataste porque respetas mi trabajo o porque sientes lástima por la mujer solitaria en silla de ruedas? La pregunta colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. ¿En serio me estás preguntando eso? La voz de Mateo sonaba herida. Sí, te lo estoy preguntando. Mateo respiró profundamente. Te defendí ahí dentro porque me importas. Como profesional, como persona, como la mujer de la que me estoy enamorando. Las palabras golpearon a Valentina como un rayo. Enamorando. La palabra que había esperado y temido a la vez. Eso, dijo lentamente, es exactamente el problema. ¿Qué? Que me defendiste. Como si necesitara protección. Como si no pudiera manejar a hombres como Heredia yo sola. Su voz se quebró ligeramente. He luchado 8 años para demostrar que no necesito que nadie me salve, Mateo. Y tú acabas de hacer exactamente eso. Mateo se quedó boquiabierto. Yo no... Sí lo hiciste. Y la parte más terrible es que parte de mí quería que lo hicieras. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Eso me convierte en exactamente lo que siempre juré que no sería. Dependiente. Valentina, estás distorsionando todo. No. Se limpió las lágrimas bruscamente. Estoy viendo con claridad por primera vez en meses. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. El contrato del edificio se mantiene. Eres un excelente arquitecto y terminaremos este proyecto profesionalmente. ¿Y nosotros? Valentina no se volvió. No hay nosotros. Hay una empresaria y un arquitecto trabajando juntos. Nada más. ¿Qué hay de Isabela? ¿Qué hay de todo lo que hemos construido? Isabela es una niña maravillosa que merece estabilidad, no los altibajos emocionales de una relación que nunca debió comenzar. Valentina, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Y con esas palabras salió de la sala, dejando a Mateo entre los restos de los sueños que ambos habían comenzado a construir. Carmen y Ricardo intercambiaron miradas incómodas. ¿Crees que...? Comenzó Carmen. Creo, dijo Ricardo lentamente, que acabamos de ver a 2 personas destruir la mejor cosa que les había pasado en años. Mateo se quedó solo en la sala, mirando los planos del edificio que habían diseñado juntos. Un edificio que ahora se sentiría como un monumento a lo que pudo haber sido y nunca sería. Afuera, en su auto, Valentina finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Había protegido su independencia, había mantenido sus murallas intactas. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de perder la batalla más importante de su vida? 3 semanas, 21 días desde que Valentina había cortado todo contacto más allá de los emails estrictamente profesionales sobre el edificio. Cada mañana se sumergía en el trabajo con una intensidad que preocupaba incluso a Carmen. «Valentina, son las 9 de la noche», dijo Carmen desde la puerta de la oficina. «El equipo de limpieza ya se fue». «Solo unos minutos más», murmuró Valentina sin levantar la vista de la pantalla. Los números en las hojas de cálculo se difuminaban ante sus ojos cansados. «Has dicho eso durante las últimas 3 horas». Carmen entró y cerró su laptop sin ceremonias. «Esto tiene que parar». «¿Qué tiene que parar?» «Esto, el autocastigo, el encerrarte aquí hasta que ya no puedas pensar en otra cosa que no sea trabajo». Valentina finalmente levantó la vista. «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes». Carmen se sentó en la silla frente al escritorio. «Valentina, te conozco hace 4 años. Nunca te había visto tan miserable, ni siquiera después de las peleas más grandes con Ricardo». «Estoy bien». «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Café Luna?» Valentina se estremeció involuntariamente. «Cambié de rutina, Laura entiende. ¿O estás evitando el lugar porque él y su hija podrían estar ahí?» «Carmen». «Valentina, no soy ciega. He visto cómo cambiaste en estos meses. Por primera vez desde que te conozco, sonreías genuinamente, cantabas en el elevador. Te importaba algo más que las reuniones de trabajo y los reportes trimestrales». Las palabras de Carmen golpearon más fuerte de lo que Valentina esperaba. «Y ahora», continuó Carmen, «has vuelto a ser la versión de ti que construyó murallas tan altas que ni tú misma puedes ver por encima de ellas. Esas murallas me protegen». «¿De qué? ¿De ser feliz?» Antes de que Valentina pudiera responder, el sonido del intercomunicador las interrumpió. «Señorita Rivera», sonó la voz del guardia de seguridad. «Hay una niña pequeña en el lobby».
Dice que necesita ver a la señorita Herrera urgentemente. Valentina y Carmen intercambiaron miradas. ¿Una niña? Sí. Cabello rubio, como de 7 años. Dice que se llama Isabela. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Está sola? No, señorita. Está con un señor... Un momento. Dice que es su papá, Mateo Sánchez. Diles que... Valentina se quedó sin palabras. Carmen tomó el intercomunicador. Hágalos subir, por favor. Carmen, no puedo. Sí puedes. Y vas a hacerlo, porque sea lo que sea que esa niña necesite, es más importante que tu orgullo herido. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Valentina. Cuando finalmente sonó el suave golpe en la puerta, sintió como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. Adelante, dijo Carmen. La puerta se abrió y apareció Isabela, sus mejillas rosadas por las lágrimas, sosteniendo un papel arrugado en sus pequeñas manos. Detrás de ella, Mateo se veía agotado y preocupado. ¡Valentina! Isabela corrió hacia ella sin dudarlo, arrojándose a sus brazos. «Te he extrañado tanto». Valentina sintió que su cuidadosamente construida armadura se desmoronaba instantáneamente. Abrazó a la niña, inhalando el familiar aroma a champú de fresa y lápices de colores. «Yo también te he extrañado, mi amor», susurró, sorprendida por la emoción en su propia voz. «Disculpa», dijo Mateo desde la puerta, sin atreverse a entrar completamente. Isabela insistió en venir. Yo traté de explicarle que estabas ocupada, pero necesitaba hablar contigo, interrumpió Isabela, separándose de Valentina y limpiándose los ojos. Es súper importante. ¿Qué pasa, mi amor? Valentina apartó suavemente el cabello de la cara de Isabela. Es mi culpa, ¿verdad? Las palabras salieron en un susurro quebrado. Tú y papá ya no se hablan porque yo dije que tenían que estar juntos. Los obligué y ahora todo está arruinado. El corazón de Valentina se hizo pedazos. ¿Qué? No, Isabela no es... Sí lo es. Isabela sacó el papel arrugado. Hice este dibujo para ti. Es de nosotros tres como una familia. Pero cuando se lo enseñé a papá, se puso muy triste y me dijo que a veces los adultos no pueden estar juntos, aunque se quieran. Valentina miró el dibujo. 3 figuras de palitos bajo un sol sonriente. Una mujer en silla de ruedas, un hombre alto y una niña pequeña, todos tomados de la mano frente a una casa con un jardín lleno de flores. Y luego, continuó Isabela entre sollozos, escuché a papá hablando por teléfono con la tía Patricia. Le dijo que tú pensabas que él solo sentía lástima por ti, pero eso no es verdad. Papá te quiere de verdad, y yo también. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró hacia Mateo, que tenía los ojos brillantes de emoción. Isabela me dijo que si no veníamos a hablar contigo, se iba a escapar para venir sola, dijo Mateo con voz ronca. Y conociendo a mi hija, lo habría hecho, declaró Isabela con determinación. Porque no pueden seguir estando tristes. No es justo. Carmen se aclaró la garganta. Creo que voy a revisar los emails. En mi oficina, con la puerta cerrada. Cuando se fue, el silencio llenó el espacio. Isabela, comenzó Valentina suavemente, lo que pasó entre tu papá y yo no es tu culpa. Los adultos a veces tomamos decisiones difíciles por razones complicadas. ¿Pero todavía lo quieres?, preguntó Isabela, con esa honestidad directa que solo los niños poseen. Valentina miró a Mateo, que la observaba con una mezcla de esperanza y dolor. Sí, admitió finalmente. Sí lo quiero. ¿Y tú todavía quieres a Valentina, papá? Con todo mi corazón, respondió Mateo sin dudarlo. Entonces están siendo estúpidos, exclamó Isabela cruzándose de brazos. Si se quieren deberían estar juntos. Es así de simple. No es tan simple, mi amor, dijo Valentina. A veces el amor no es suficiente. A veces las personas son demasiado diferentes o tienen demasiado miedo. ¿Miedo de qué? Valentina luchó por encontrar palabras que una niña de 7 años pudiera entender. Miedo de que la otra persona se dé cuenta de que no somos tan especiales como pensaba. Miedo de no ser suficiente. Isabela frunció el ceño procesando esto. Como cuando yo tengo miedo de que las otras niñas no quieran jugar conmigo porque a veces no puedo leer tan rápido como ellas. Valentina sintió una punzada en el corazón.
¿Qué quieres decir? Isabela bajó la mirada. Tengo dislexia. A veces las letras se mueven y no puedo leerlas bien. La maestra dice que es normal, pero algunos niños se ríen. Oh, mi amor. Valentina extendió sus brazos. Pero, ¿sabes qué me dijo mamá Elena antes de irse al cielo? Isabela se acercó más a Valentina. Me dijo que las personas que nos aman de verdad nos aman con todas nuestras partes difíciles también. Y que si alguien no puede hacer eso, entonces no merecen nuestro amor. Las palabras de una niña de 7 años cortaron a través de todas las excusas y defensas que Valentina había construido. También me dijo, continuó Isabela, que ella quería que papá encontrara a alguien que lo amara a él y a mí juntos, alguien que entendiera que algunas veces somos tristes, pero que también somos felices y divertidos y buenos. Isabela tomó las manos de Valentina entre las suyas pequeñas. Y cuando te conocimos, yo pensé, esta es la persona que mamá Elena quería que encontráramos, porque nos haces reír, y no tienes miedo de mi silla especial, señaló la silla de ruedas, y cuando estás con nosotros, papá sonríe como antes. Valentina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Miró a Mateo, que también estaba llorando. Isabela, dijo Mateo suavemente, ¿podrías darme un minuto para hablar con Valentina a solas? ¿Van a arreglar todo? Vamos a intentarlo, prometió. Isabela asintió y salió de la oficina, pero dejó la puerta entreabierta y se quedó claramente escuchando desde afuera. Mateo se acercó a Valentina, arrodillándose junto a su silla. Valentina, en estas 3 semanas he estado volviéndome loco, no porque no pudiera trabajar contigo, puedo ser profesional, sino porque perdí a mi mejor amiga. Perdí a la mujer que me hace querer ser un mejor hombre. Mateo, déjame terminar. Sé que tienes miedo de que la gente piense que tomas decisiones basadas en emociones, pero ¿sabes qué? Las mejores decisiones de mi vida han sido emocionales. Casarme con Elena, tener a Isabela, enamorarme de ti. Valentina cerró los ojos. Y sí, te defendí ese día. No porque pensara que no pudieras hacerlo tú sola, sino porque cuando alguien ataca a la persona que amas, respondes instintivamente. Igual que tú me defenderías a mí. Lo haría. Por supuesto que lo harías, porque eso es lo que hace la gente que se ama. Se protegen mutuamente, no porque sean débiles, sino porque son fuertes juntos. Valentina abrió los ojos y vio en los de Mateo una sinceridad que cortó a través de todas sus defensas. «Tengo tanto miedo», susurró. «Yo también, pero Isabela tiene razón. Si nos queremos, deberíamos intentarlo, con miedos y todo». Desde la puerta llegó un susurro conspirativo. «Dile que sí, Valentina». Ambos rieron a través de sus lágrimas. «Al parecer tenemos una pequeña espía», dijo Mateo. «No soy espía. Solo quiero que seamos una familia». Valentina miró el dibujo que Isabela había dejado en su escritorio. 3 figuras de palitos, imperfectas pero felices, bajo un sol que brillaba solo para ellos. «Está bien», dijo finalmente, «pero si vamos a hacer esto, necesito que entiendas algo». «¿Qué?» «Voy a seguir siendo una CEO exigente que toma decisiones difíciles. Voy a seguir siendo independiente y a veces terca, y voy a necesitar que confíes en que puedo cuidarme sola. Y yo voy a poder seguir protegiéndote cuando alguien sea un idiota contigo. Ocasionalmente», concedió Valentina con una sonrisa. «Pero también vas a tener que dejar que pelee mis propias batallas». «Trato hecho». Isabela apareció en la puerta como una pequeña tormenta rubia. «¿Ya se van a casar?» «Isabela», rió Mateo, «tal vez podríamos empezar con una cita oficial». «¿Puedo ir?» «Prometo no molestar». Valentina y Mateo se miraron y supieron que su familia ya no era una familia tradicional, sino algo mejor. Una familia elegida, construida con amor, paciencia y la sabiduría inesperada de una niña de 7 años que creía que el amor siempre encuentra la forma. «Por supuesto que puedes venir», dijo Valentina abrazando a Isabela. «Después de todo, fuiste tú quien nos enseñó que las familias se hacen de muchas maneras diferentes». Y por primera vez en 3 semanas, el futuro volvió a sentirse como una promesa en lugar de una amenaza. 6 meses después, «No puedo creer que esté tan nerviosa», murmuró Valentina mientras se arreglaba el cabello frente al espejo de su oficina.
La inauguración del edificio era en 2 horas, y cada detalle tenía que ser perfecto. «Estás nerviosa porque este proyecto significa mucho más que trabajo para ti», observó Carmen, ayudándola a ajustar el collar de perlas. «Es el primer proyecto que completaste después de casi arruinar la mejor relación de tu vida. Gracias por recordármelo», dijo Valentina con sarcasmo, pero sonriendo. «De nada. Además, Mateo e Isabela van a estar ahí, y conociendo a esa niña probablemente tenga planeado algo». Como si la hubieran conjurado, Isabela apareció en la puerta con un vestido azul marino y una sonrisa traviesa. «Valentina, papá dice que es hora de ir al edificio nuevo». En los últimos 6 meses, Isabela se había convertido en una presencia constante en la vida de Valentina. 2 o 3 tardes por semana venía a la oficina después de la escuela, hacía su tarea en el escritorio de Carmen y llenaba el lugar con risas y preguntas interminables sobre todo. «¿Estás lista, mi amor?», preguntó Valentina, extendiendo los brazos para que Isabela corriera hacia ella. «Sí, y papá está súper nervioso. Sigue revisando los planos como si fuera la primera vez que los ve». Mateo apareció en la puerta, elegante en su traje gris carbón, pero efectivamente con una expresión de ansiedad. «¿Nervioso? Yo no estoy nervioso», dijo, pero sus manos traicionaron sus palabras al ajustarse la corbata por 3ª vez. «Mentiroso», lo acusó Isabela. «En el auto dijiste, espero que a todos les guste, como 5 veces. Solo quiero que sea perfecto», admitió Mateo, acercándose a Valentina. «Este edificio representa mucho». Valentina tomó su mano. En estos meses habían aprendido a navegar juntos el delicado equilibrio entre lo profesional y lo personal. Había sido un proceso de ensayo y error, con discusiones ocasionales sobre límites y espacios, pero también con momentos de perfecta sincronía. «Va a ser perfecto», le aseguró, «porque lo construimos juntos». El edificio se alzaba contra el cielo de la tarde como una joya arquitectónica. Las líneas curvas se integraban tan naturalmente con las rampas que era imposible distinguir dónde terminaba la función y comenzaba la forma. Los jardines verticales creaban cascadas de verde que hacían que todo el edificio pareciera respirar. «Dios mío», susurró Ricardo cuando llegaron al evento, «realmente lo lograron». La inauguración estaba llena de periodistas, clientes, inversores y empleados. Valentina observó con satisfacción cómo las personas exploraban los espacios, descubriendo las características innovadoras casi por accidente. «Señorita Herrera», se acercó una reportera de tecnología que Valentina reconoció. «¿Podría contarnos sobre el proceso creativo detrás de este proyecto?». «Por supuesto, pero primero me gustaría presentarles al verdadero visionario detrás del diseño», dijo Valentina buscando a Mateo con la mirada. «Mateo Sánchez, nuestro arquitecto principal». Mateo se acercó y Valentina notó cómo se irguió al tomar su lugar junto a ella frente a las cámaras. «El concepto principal», explicó Mateo, «era crear un espacio donde la accesibilidad no fuera una adaptación, sino el fundamento mismo del diseño. Cada elemento que ven aquí fue pensado desde el principio para ser bello y funcional para todos los usuarios». «¿Y cómo fue trabajar con la señorita Herrera en este proyecto?». Mateo miró a Valentina con una sonrisa que no pudo esconder. Fue revelador. Valentina no solo entiende la tecnología desde un punto de vista empresarial, sino que vive diariamente las realidades que estamos tratando de mejorar. Su perspectiva hizo que este proyecto fuera auténtico. «Señorita Herrera», continuó la reportera, «ha habido especulaciones sobre si su relación personal con el señor Sánchez influyó en la selección». Valentina sintió un momento de pánico, pero antes de que pudiera responder, Mateo intervino. «Si me permite», dijo diplomáticamente, «creo que el edificio habla por sí mismo. Los resultados son lo que importa en arquitectura, no las relaciones personales de quienes lo crean». «Exactamente», agregó Valentina, recuperando su compostura, «y esperamos que este proyecto establezca un nuevo estándar para el diseño inclusivo en la ciudad». Cuando las entrevistas terminaron, Valentina y Mateo se encontraron en el jardín del 7º piso, alejados del bullicio de la inauguración. «Gracias», dijo Valentina, «por manejar esa pregunta». «Hicimos esto juntos», respondió Mateo.
lo bueno y lo complicado. Valentina se acercó a la barandilla, observando la ciudad extendida ante ellos. ¿Sabes? Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, compartiendo el éxito más grande de mi carrera con... ¿Con qué? Con mi familia, terminó, sorprendiéndose a sí misma con la palabra. Mateo se colocó detrás de ella, sus manos en sus hombros. ¿Es eso lo que somos? ¿Una familia? ¿No lo somos? Antes de que Mateo pudiera responder, Isabela apareció corriendo hacia ellos, seguida por Carmen. «Los estaba buscando por todas partes», exclamó Isabela. «Carmen dice que van a cortar un listón gigante». «Es cierto», dijo Carmen. «Los medios quieren fotos de la ceremonia oficial». «Vamos entonces», dijo Valentina, dirigiéndose hacia el elevador. «Esperen». Isabela se detuvo dramáticamente. «Antes de que vayamos abajo, tengo que darle algo a Valentina». Metió la mano en su pequeña mochila y sacó un sobre rosa. «¿Qué es esto, mi amor?» «Es una carta». «Pero no de mí». Isabela miró a su papá. «Es de mamá Elena». El mundo pareció detenerse. Valentina miró a Mateo, quien se veía tan sorprendido como ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó Mateo con voz temblorosa. «La encontré en mis cosas del hospital. La tía Patricia la guardó después del accidente, pero se olvidó de dármela». Isabela extendió el sobre hacia Valentina. «Tiene tu nombre». Con manos temblorosas, Valentina tomó el sobre. Efectivamente, en la escritura médica característica decía: «Para la mujer que amará a mi familia cuando yo ya no pueda». «Isabela», dijo Mateo suavemente. «¿Cómo?» Mamá Elena sabía que algo podía pasarle. Me dijo que escribió cartas para las personas importantes que aún no conocíamos. Isabela sonrió con esa sabiduría tranquila que a veces asombra en los niños. Dijo que el amor encuentra la forma y que cuando llegara la persona correcta yo lo sabría. Valentina abrió el sobre con dedos temblorosos. La carta era breve. «Para quien encuentre esta carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí, pero también significa que has encontrado el camino hacia mi familia. Espero que Mateo haya sido lo suficientemente valiente para amar de nuevo y que Isabela haya encontrado a alguien que entienda su corazón especial. No sé quién eres, pero sé que amas a mi hija como si fuera tuya y que ayudas a Mateo a recordar que la vida sigue siendo hermosa. Gracias por ser la respuesta a las oraciones que hice por ellos. Cuídalos, pero también deja que te cuiden. Una familia real se construye con amor mutuo, no con sacrificio unilateral. Con gratitud eterna, Elena». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina. Mateo leyó por encima de su hombro, su propio rostro húmedo. «¿Está bien?», preguntó Isabela con preocupación. «¿Dije algo malo?» «No, mi amor», logró decir Valentina. «Dijiste algo perfecto». Mateo se arrodilló junto a la silla de Valentina, tomando sus manos. «Valentina», comenzó, su voz temblando, «sé que hemos estado tomando las cosas poco a poco, construyendo lentamente. Mateo, pero esta carta, este momento, este edificio que creamos juntos, todo me dice que es tiempo». Sacó una pequeña caja del bolsillo de su saco. «Valentina Herrera, ¿te casarías conmigo? ¿Te convertirías oficialmente en la mamá del corazón de Isabela y en la mujer con quien quiero construir el resto de mi vida?» Isabela aplaudió emocionada. Carmen se tapó la boca con las manos. Valentina miró la carta de Elena, luego a Mateo y finalmente a Isabela, quien la observaba con ojos brillantes de esperanza. «Sí», susurró. «Sí, por supuesto que sí». Mateo deslizó el anillo en su dedo mientras Isabela se lanzaba a abrazarlos a ambos. «Vamos a ser una familia de verdad», gritó Isabela. «Ya éramos una familia de verdad», corrigió Valentina besando la coronilla de la niña. «Solo que ahora va a ser oficial». Carmen se aclaró la garganta. «Odio interrumpir este momento, pero hay como 200 personas abajo esperando por ustedes». Valentina rió. «Supongo que tenemos una doble celebración». Mientras se dirigían hacia el elevador, Isabela tomó las manos de ambos adultos. «¿Saben qué es lo mejor de todo esto?», preguntó. «¿Qué, mi amor?», respondieron Valentina y Mateo al unísono. «Que mamá Elena tenía razón, el amor sí encuentra la forma». Y mientras descendían hacia la ceremonia, que marcaría no solo la inauguración de un edificio,
sino el comienzo oficial de su nueva vida juntos. Los tres sabían que habían construido algo mucho más duradero que concreto y acero. Habían construido un hogar. El edificio era hermoso, innovador, y cambiaría la forma en que la ciudad pensaba sobre la accesibilidad, pero la familia que habían creado, imperfecta, amorosa y completamente suya, esa era su verdadera obra maestra. Un año después, el Café Luna lucía exactamente igual que siempre. Mesas de madera desgastada, el aroma persistente de café recién molido, y Laura moviéndose entre las mesas con la eficiencia de quien conoce a cada cliente regular. Pero hoy había algo especial en el ambiente. «No puedo creer que haya pasado un año», exclamó Isabela, ahora de 8 años, mientras saltaba en su silla. Llevaba un vestido rosa que había insistido en usar para la ocasión y una pequeña tiara de plástico que proclamaba hermana mayor. «Técnicamente», corrigió Mateo con una sonrisa, «han pasado 2 años desde que nos conocimos aquí, 1 año desde que nos casamos, y 6 meses desde que supimos del bebé», añadió Isabela, poniendo sus manos protectoramente sobre el vientre redondeado de Valentina. Valentina rió, acariciando su barriga de 6 meses. El embarazo había sido una sorpresa, una hermosa, aterradora, completamente inesperada sorpresa que había llegado 3 meses después de la boda. «Y 2 meses desde que supimos que va a ser niña», agregó Mateo inclinándose para besar la mejilla de su esposa. «Elena Valentina Sánchez Herrera», anunció Isabela orgullosamente. «Le vamos a decir Eli». La elección del nombre había sido idea de Isabela. «Quiero que tenga el nombre de mamá Elena y el tuyo también», había declarado. «Así va a tener 2 mamás cuidándola desde el principio». «Señora Sánchez». Laura se acercó con una torta pequeña adornada con 2 velas. «Su torta de aniversario está lista». Valentina sonrió al escuchar su nombre de casada. Habían decidido combinar sus apellidos. Ella era ahora Valentina Herrera Sánchez y él Mateo Sánchez Herrera. «Porque las familias modernas necesitan tradiciones modernas», había dicho Mateo. «Gracias, Laura. Tú sabes mejor que nadie lo especial que es este lugar para nosotros». «¿Cómo se me va a olvidar?», Laura sonrió. «Ustedes 3 trajeron más romance a este café en 2 años que todas las citas que he visto en 20. Carmen llegó corriendo, seguida por Ricardo, la hermana de Mateo, Patricia, y algunos otros amigos cercanos. Lo que había comenzado como una celebración íntima se había convertido en una pequeña fiesta improvisada. «Perdón, perdón». Carmen se disculpó mientras se quitaba el abrigo. La junta con los inversores de Singapur se extendió más de lo esperado. «¿Cómo fue?», preguntó Valentina. En el último año, su empresa había crecido exponencialmente. La aplicación de accesibilidad que había desarrollado ahora se usaba en 12 países y acababan de firmar un contrato con una importante cadena hotelera internacional. «Increíble. Quieren llevarnos a toda Asia». Carmen se sentó junto a ellos. «Pero eso puede esperar hasta mañana. Hoy celebramos». «¿Y qué vamos a celebrar exactamente?», preguntó Ricardo, siempre directo al grano. Isabela se irguió dramáticamente. «Todo. El aniversario de cuando se conocieron, el aniversario de cuando se casaron, el bebé que viene, el edificio que ganó el premio internacional. Y», añadió Mateo, mirando a Valentina con amor, «el hecho de que cada día que despierto al lado de esta mujer increíble sigue sintiéndose como un milagro». «Papá se está poniendo cursi otra vez», se quejó Isabela, pero sonriendo. Valentina tomó la mano de Mateo sobre la mesa. «Yo también tengo algo que celebrar». «¿Qué?». «Hoy firmé los papeles finales para la fundación». El silencio llenó la mesa. «¿La fundación?», preguntó Patricia. «La Fundación Elena y Valentina para Tecnología Inclusiva», explicó Valentina. «Va a proporcionar tecnología accesible gratuita a personas que no pueden costearla y también va a financiar investigación en diseño universal». Mateo se quedó sin palabras por un momento. «Valentina, no tenías que...». «Sí tenía que hacerlo. Elena salvó a mi familia antes de que yo supiera que necesitaba ser salvada. Es hora de que su nombre ayude a salvar a otras familias también». Isabela se limpió discretamente una lágrima. «Mamá Elena estaría súper feliz». «Creo que ya lo está», dijo Valentina suavemente.
Carmen levantó su café. Por las familias que elegimos, por los amores que nos transforman, añadió Ricardo, por los sueños que se hacen realidad cuando menos los esperamos, continuó Patricia, y por el bebé Eli que va a ser la hermana más divertida del mundo, gritó Isabela. Mateo levantó su taza. Por Valentina, que me enseñó que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien perfecto para ti. Finalmente, Valentina levantó su café descafeinado. Por todos ustedes, que me demostraron que las familias se hacen de 1000 maneras diferentes, pero todas con la misma cosa: amor incondicional. Brindaron mientras Isabela soplaba las velas. ¿Qué pediste?, preguntó Mateo. Que Eli crezca en un mundo donde sea normal que las familias sean diferentes, donde sea normal que las personas usen sillas de ruedas y donde sea normal que el amor siempre encuentre la forma. Patricia se inclinó hacia Isabela. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Isabela consideró la pregunta seriamente. Creo que mamá Elena tenía razón sobre todo, y creo que Valentina y papá se merecían encontrarse, y creo que Eli va a ser muy afortunada porque va a crecer con una mamá que entiende que ser diferente está bien, y un papá que construye cosas hermosas, y una hermana mayor súper inteligente. ¿Y modesta?, bromeó Carmen. Y modesta. Isabela rió. Mientras la tarde se convertía en noche y las conversaciones fluían entre risas y planes para el futuro, Valentina se permitió un momento para absorber la escena. Un año atrás estaba en este mismo café, soplando velas solitarias y convencida de que la felicidad era algo que le pasaba a otras personas. Ahora estaba rodeada de familia, esperando una hija, dirigiendo una empresa próspera y casada con un hombre que la amaba exactamente como era. No había sido un camino fácil. Habían tenido discusiones sobre el equilibrio trabajo-familia, momentos de inseguridad y la constante navegación de ser una pareja pública en el mundo empresarial. Pero cada obstáculo los había hecho más fuertes. Cada desafío había profundizado su comprensión mutua. ¿En qué piensas?, murmuró Mateo al oído. En que si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría aquí, embarazada, casada y completamente feliz, les habría dicho que estaban locos. ¿Y ahora? Ahora creo que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, justo cuando estás lista para recibirlo. Isabela se acurrucó contra el lado de Valentina. ¿Crees que Eli va a entender lo especial que es este lugar? Bueno, dijo Valentina, mirando alrededor del café donde había encontrado el amor, creo que vamos a traerla aquí en su primer cumpleaños para contarle toda la historia. Y vamos a cantar las mañanitas. Y vamos a cantar las mañanitas, confirmó Mateo. Mientras se preparaban para irse, Laura se acercó con una pequeña caja. Para ustedes, dijo tímidamente. Un pequeño regalo. Valentina abrió la caja y encontró 3 pequeñas figuras de cerámica. Una mujer en silla de ruedas, un hombre alto y una niña, todas pintadas a mano con detalles amorosos. Laura, esto es hermoso. Las hice yo misma, para que recuerden que este lugar siempre va a ser su hogar. Con los ojos húmedos, Valentina abrazó a Laura. Gracias, por todo. Mientras salían del café, Isabela tomó las manos de ambos padres. ¿Saben qué es lo mejor de nuestra familia?, preguntó. ¿Qué?, respondieron al unísono. Que empezó con una torta de cumpleaños y va a seguir creciendo para siempre. Valentina y Mateo intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Isabela. En esa mirada había historia, promesas y un futuro lleno de posibilidades. 2 años después de aquel día lluvioso, cuando una niña curiosa se acercó a una mujer solitaria con una torta de cumpleaños, la familia Sánchez Herrera caminaba hacia su auto, llevando consigo la certeza de que el amor, cuando es verdadero, realmente encuentra la forma. Y en el café detrás de ellos, Laura sonrió mientras limpiaba la mesa, sabiendo que había sido testigo de una de las historias de amor más hermosas que jamás había visto florecer entre sus paredes. ¿Qué les pareció la historia de Valentina, Mateo e Isabela? Déjenos sus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias.